Bendiciendo. Voy a tener que poner en práctica una enseñanza que un conocido de David decía. Tenía teléfono y gastaba siempre extremadamente poco. Él dice en 20 segundos. ¿Cómo era que decía puñales? ¿Te acordás, David? Poder de síntesis. Decía, bueno, hoy vamos a tener que ponerlo en práctica acá para no extendernos. Poder de síntesis, que el Señor me dé poder de síntesis para compartir la palabra. ¿Sabe que 2 Corintios, si quiere buscar en forma rápida, así, vamos a hacer como en la escuela, estamos en la escuela de Dios, así que yo le voy a dejar deberes para que usted continúe el estudio de la palabra en su casa. Siempre sugiero, traigan una lapicera, una hoja, algo, para tomar apuntes de los pasajes que mencionamos, que a veces por falta de tiempo no podemos estar dando vuelta a hojas, así podemos ver confirmado en la palabra, la Escritura le llama hermanos nobles. Dice, había unos hermanos que eran más nobles porque cuando le enseñaban la palabra, dice, iban a las Escrituras y confirmaban que estas cosas fueran así. Así que, hermano, debemos aprender. ¿Quiere ser noble? ¿Quiere ser noble? Confirme en la palabra lo que se predica en la iglesia. En el estudio anterior, el día sábado, estuvimos haciendo un poquito un recorrido, un pantallazo general de 2 cartas que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, que tenía un problema puntual. El que no asistió puede visitar el canal de la iglesia en YouTube, Iglesia Cristo la Respuesta, allí, y puede ver esa predicación en detalle, pero en forma general venía tratando un tema específico, y después dentro de ese tema específico el apóstol Pablo apunta a otras enseñanzas que era necesaria transmitir a la iglesia luego de corregidas ciertas cuestiones que habían que les impedían, en este caso, ver esa obra completa y total realizada a través de Jesucristo, donde el resto de los que formamos parte del ministerio hoy no somos más que colaboradores por un tiempo. También, como las cosas materiales son temporales, también nuestro lugar aquí es temporal. Hoy estamos acá y mañana Dios tiene que levantar otras personas para que continúen predicando la palabra de Dios hasta que el Señor venga en el día final. Así que, hermanos, esta oportunidad que tenemos de compartir la palabra, de compartir una alabanza, una oración, de compartir allí aún ejecutando un instrumento, lo que sea, hacerlo de la mejor manera posible, hermano, para la gloria de Dios, sin buscar un reconocimiento o una alabanza personal, porque cuando nos miramos a nosotros mismos, hermano, y no lo hacemos de una manera objetiva, no nos aprendemos a mirar como realmente nos ve Dios, cuando estamos nosotros en nosotros mismos, estamos como Aarón, dice el sumo sacerdote Aarón, dice, estaba vestido de vestiduras viles, dice, y vino y tocó con brasa del altar, allí un ángel vino volando, tocó con brasa del altar sus labios y lo vistió de vestiduras santas, porque es Dios, hermano, el que hace esa transformación y nos hace aparecer aquí como justos, no nuestra justicia, sino para que la justicia de Dios esté allí operando. El apóstol Pablo, como yo lo he transmitido en muchas oportunidades, era un hermano tremendamente tocado por Dios, donde Dios había aprendido a escuchar a Dios. Por eso podía transmitir, él escuchaba a Dios y luego transmitía esas cosas que Dios mismo le había revelado a él. Y él inició con una sed por las cosas de Dios, con un entusiasmo netamente humano, como nosotros lo podemos tener cuando de nosotros mismos planificamos y decimos, qué bueno estaría si ponemos una tarima ahí, hacemos una campaña y empezamos a decidir ciertas cosas sin buscar la dirección de Dios. Somos nosotros, no es Dios que nos está dirigiendo a hacer estas cosas, aunque nombremos a Dios, Dios nos llama la atención de tener cuidado de no hablar lo que Él no nos mandó a hablar, ¿no? Y el apóstol Pablo arrancó su vida religiosa en una búsqueda humana de alcanzar las cosas, de ir a la tierra santa, a Jerusalén, porque él no era de ahí, era de Tarso, y de ir a estudiar con un teólogo y buscar de aprender las cosas, y tenía un celo
dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos, dice, o sea, en cuanto a la obediencia, a la rigidez, al entendimiento de las Escrituras, era el uno. Sin embargo, no se había manifestado la obra de Dios en su vida. Yo quiero que usted sepa, hermano, y es de lo que trata este mensaje, Segunda de Corintios capítulo 3 dice, ministros de un nuevo pacto. Es este pasaje y el capítulo 4 hasta la mitad, que hay otro tema allí, que yo quiero que usted estudie, porque no nos va a dar el tiempo para leerlo ahora, si no me extiendo demasiado. Quiero que usted estudie acerca de este ministerio del nuevo pacto del cual habla el apóstol Pablo. Lo primero, hermano, que quiero compartir es de que existe una realidad de que en la vida de las personas escogidas por Dios, en todas ellas, Dios opera un milagro. ¿Qué milagro? Porque si alguien le dice, dé testimonio, hermano, ¿qué ha hecho Dios en su vida? Hay un milagro que hay gente que ha estado enferma y dice, bueno, tenía tal dolencia, tal enfermedad, esto, aquello, y Dios me restauró. Pero ese testimonio, la hermana Gladys, por ejemplo, una vez fue a ver incluso un neurólogo, todo le había quedado una vista totalmente desviada. Dios hizo un milagro en su vida, pero ese milagro lo hizo en la vida de la hermana. No es en mi vida. Yo no puedo decir, yo tenía una vista desviada y Dios hizo esto. Y algún otro puede decir, en mi vida hizo esto. Pero hay un milagro que es común para todos los que son escogidos de Dios. ¿Sabe cuál es el milagro? El poder contemplar un pantallazo, un anticipo de la gloria de Dios. Sin ese pantallazo de la gloria de Dios, hermano, no somos más que meros oyentes. El apóstol Pablo, usted sabe, iba y predicaba la palabra en distintos lugares, y un día predicó la palabra y había una mujer que se dedicaba a vender mirra, creo que era, no, ¿cómo era? Telas, vendedora de púrpura, era púrpura, Lidia, de Tiatira, dice, y Dios abrió su corazón para que estuviese atenta a la palabra de Dios. ¿Sabe que cuando estudiamos esto, el apóstol Pablo es un mensaje muy, muy profundo? Como dije, no quiero extenderme, lo podría haber desarrollado en detalle, tal vez, si Dios así lo quiere, lo hagamos en una próxima reunión o no, lo que el Señor quiera. Pero viene hablando de que hubo un hombre de Dios por el medio del cual se instituye el antiguo pacto, y era Moisés, y este hombre de Dios un día le dijo a Dios, Señor, muéstrame tu gloria. Él quería ver la gloria de Dios, y eso está en Éxodo 33, después usted lo puede leer. Y Dios le dice, está bien, Moisés, voy a mostrarte mi gloria, dice, pero yo voy a esconderte en la hendidura de una peña, y te cubriré con mis manos, y solamente verás mis lomos, dice, porque no puedes ver mi rostro y vivir. Y el apóstol Pablo viene haciendo un paralelo entre ese antiguo pacto y esa gloria que tenía, cuando ocurre esta situación que Moisés le pide en oración a Dios, dice, muéstrame tu gloria. En su vida ocurre también una transformación física. Dice, a partir de ese momento la piel de Moisés resplandecía. Y cuando su rostro resplandecía, tuvo que ponerse un velo porque el pueblo de Israel estaba atemorizado de lo que había pasado. Imagínese, hermano, contemplar una parte de la gloria de Dios en un pacto antiguo que estaba por ser allí reemplazado por un pacto mejor, el nuevo pacto, hermano, que se confirma con la muerte de Jesucristo allí en la cruz, un pacto que no es por obras, sino que es por gloria de Dios. Y hay gente que le gusta, ¿no? Sobre todo cuando viajaba, mi padre iba a comprar antes a Montevideo seguido, y a mí me tocó varias oportunidades de ir a acompañar, y sobre todo los camioneros que viven en la ruta son muy de poner ciertas frases en los camiones, los pintan en las gomas, así, ¿no? Que aluden a que el camión es su casa, es su vida, es su esfuerzo, ¿no? Yo me acuerdo, iba a estudiar a Rosario, había allí un gallego que tenía la COT en Rosario,
y ponía, si quiere ser como yo, dice, quiere prosperar como yo, imíteme a mí, dice, trabaje. Y así, hermano, si usted le para y le pregunta a uno de esos camioneros, dice, esto es fruto de mi esfuerzo. Pero ¿sabe qué, hermano? Aquí la salvación, hermano, es por obras, pero no por obras nuestras, sino por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, que hizo todo a nuestro favor. Ninguno va a llegar, hermano, a la presencia de Dios en base a su propio esfuerzo personal. Y el apóstol Pablo había estado en esta situación. Y yo le voy a decir un poquito lo que dice este pasaje, porque no me da el tiempo para leerle 2 de Corintios, capítulo 3. Pero él dice, hoy vemos oscuramente, como por espejo, parte de esa gloria de Dios. Yo meditaba cuántas cosas van cambiando de que yo era chico a ahora. Sobre todo lo que hace a la tecnología, la mayoría de las cosas cambiaron. Yo nací en la época de los televisores a lámpara, blanco y negro, que demoraban un montón cuando uno lo prendía, todo lo demás. Me acuerdo cuando salieron los primeros televisores a color, de tubo. Después yo vendí en su momento electrodoméstico televisores de pantalla chata, pero que eran con tubo también. Y así hoy por hoy, LED, plasma, y cada vez usted hoy va y compra el mejor televisor, quédese tranquilo que dentro de 15, 20 días salió uno con más resolución, con pantalla curva, antirreflejo, que gasta menos. Con todas las cosas pasa igual. Se compra el celular, el iPhone 14, sale el 15. Se compra el aire acondicionado, 18.000 BTU, qué lujo, salió un inverter que gasta menos. Con los termotanques, con todo lo que es tecnología, pasa eso. Pero hermano, yo felicitaría al que unos años atrás diseñó los espejos actuales que tenemos ahora. Porque de que soy chico y me acuerdo, nunca vi en mi vida una propaganda de un espejo que diga, este espejo refleja mejor que el otro. Ya como que se llegó a un punto. Pero ¿sabe qué? En día del apóstol Pablo, si se hacía publicidad, los vendedores de espejos sí podían haber dicho eso. ¿Por qué? Porque era un metal pulido. Como si agarráramos hoy, calculo que en casi todas las casas hay algún recipiente, alguna bandeja, algún bol de acero inoxidable. Y allí podemos ver y tener una idea de cómo somos, si estamos peinados o alguna cosa, pero no vemos con una nitidez total. Bueno, el apóstol Pablo hace referencia a esto y nos está diciendo que esa gloria de Dios, dice, el eje principal, el tema principal de este pasaje que el apóstol Pablo expone del antiguo pacto y del nuevo pacto, ¿sabe cuál es el eje principal? Es mostrarnos, hermano, que si no logramos ver esa gloria de Dios, es en un propósito de Dios que Él en determinado momento lo hace. En su vida fue en el camino a Damasco que una luz resplandeció y Él pasó. Por eso hoy veníamos a la reunión con las hermanas acá de la República Dominicana y pasó un muchacho que había trabajado conmigo y le mandé un mensaje enseguida, digo, ¿vas para la iglesia? Le digo que yo te invité a venir el domingo y no sé cómo fue que nos llevó al tema y le digo a las hermanas, sí, yo creo que hay una canción para cada situación que nos toca vivir. Hay alguien que se ha visto enfrentado a determinada cosa y por allá escribió una alabanza. Hay una alabanza que dice, yo era ciego y ahora veo la luz. Y ojito, hermano, con ser como estos fariseos allí que le dijeron, ¿qué acaso nosotros estamos ciegos? Dice, porque decís que veis, el pecado permanece. Hermano, así que esa obra de Dios, cuando el apóstol Pablo dice, y por eso aún predicamos. ¿Por qué aún predicamos? Porque es Dios, hermano, el que ha determinado el tiempo y el lugar para que la persona que está sentada escuchando abra el corazón. No es la calidad de la predicación o del predicador, de lo que está trayendo, porque simplemente estamos reflejando lo que Dios nos ha guiado a compartir en este día. Pero es Dios el que hace la obra, que abre el corazón, que abrió el corazón de Lidia, que tocó la vida del apóstol Pablo para que podamos contemplar esa gloria de Dios, hermano, sin la cual no podemos, hermano, entender. Somos simplemente, nuestra razón entiende conceptos meramente humanos,
Pero es Dios, hermano, el que completa esa obra, que nos pasa de incrédulos a creyentes, que nos pasa de hacedores a confiados en una obra completa y total hecha por Dios. Así que yo, como le prometí, no me puedo extender porque hoy había muchos hermanos que tienen que también tener la oportunidad de alabar a Dios. Es parte de venir a una fiesta. Estamos en una fiesta acá y cada uno debe presentar lo suyo, hermano. No hay mejores cantantes o peores cantantes, o mejores músicos, o mejores predicadores que otros. Tenemos que dar la oportunidad de que cada uno esté trayendo lo que Dios allí ha puesto en su corazón. Sí, prepararnos, hermano, no es cuestión de venir. Yo se lo puedo hacer después fuera de horario. Un día busque una palabra y diga, bueno, mirá, caímos acá, número 36. Sí, yo le puedo predicar de número 36 sin haberme preparado. Pero hermano, para venir a la casa de Dios debemos venir todos preparados. Aunque a usted no le toque venir dar la palabra, si usted no viene preparado, la agarran de sorpresa como agarramos a la hermana Noemí hoy. Hay que estar preparado en oración, alabando, buscando. Entonces cuando uno llega, hermano, tiene algo para compartir, porque si estamos solamente en las cosas del mundo, ¿de qué vamos a venir a hablar cuando venimos a la iglesia? ¿De que hay huelga de combustible y no se consigue combustible? ¿De que capaz que cae piedra de noche o alguna otra cosa? ¿O que hay elecciones en el país vecino? Pero cuando estamos, hermanos, en las cosas de Dios, ¿qué cosas tenemos para compartir? La palabra de Dios. Como le encomendó allí Pablo a Timoteo, dice, y predica la palabra. Cante la palabra, predique la palabra, testifique la palabra, hable acerca de la palabra, hermano, porque el Señor, hermano, está pronto para hacer esa obra, hermano. Si uno abre el corazón, está atento a la palabra recibida, pero hermano, ¿cuántos iban en el camino a Damasco? Pero Pablo fue el que oyó la voz de Dios y el que vio el resplandor del Señor. ¿Cuántas mujeres había reunido en aquel lado, en aquel lugar? Reunidos a la hora de la oración todavía, hermano. Se supone que habían ido a buscar la presencia de Dios, pero hubo allí una persona que Dios le abre el corazón. Hermano, esa es la obra que el Señor hace. Yo no sé cómo o cuándo en el corazón de cada uno Dios va a hacer la obra. Si va a ser a través de la predicación, si va a ser cuando otro hermano ministra en oración, si va a ser a través de la alabanza, porque el Señor, hermano, conoce los tiempos, conoce la sazón y Él sabe cuál es el momento. Pero en el momento que sea, hermano, estar buscando esa presencia y cada uno buscando de ser instrumentos útiles en esta obra del Señor, edificando sobre el cimiento que ha sido dado. Dejo al pastor para que los músicos, y vamos a terminar con una alabanza.